Podcast Mujeres de Adoquín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a nuestro episodio 8 del podcast Mujeres de Adoquín. Y pues hoy estamos con la maestra Rocío, que es una invitadaza. Por favor, quédense hasta el final porque este episodio está lleno de magia, inspiración, motivación y muchas cosas bien bonitas. Maestra, ¿cómo está el día de hoy? Con gusto de verlas y de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar un poquito a platicar sobre su larga trayectoria porque es que está increíble. Yo cuando empecé a conocer su historia, wow, me gustaría mucho que nos empiece a platicar un poquito de sus inicios. Vamos a ir desde subiendo de nivel. Bueno. Pero ¿quién es la maestra Rocío? Pues una persona que siempre ha tenido la magia, ¿verdad? De que se acerquen a mí las personas y no sé por qué, a pedirme a lo mejor algún consejo que pues no me queda a veces decirlo, pero pues bueno, a lo mejor trato de decirles lo que yo haría en su lugar, ¿verdad? Y pues eso me ha hecho ser empática con las personas y tratar de pues dar lo mejor de mí para darles una sugerencia pues que les ayude o que les alimente o que las haga ver la vida diferente, más que nada. ¿Nos puede platicar un poquito de su niñez, de su vida, de sus raíces, de sus abuelos, de sus padres? Bueno, pues yo vengo de familias muy lindas, siempre con el papá, la mamá presentes, gente de lucha, y sobre todo creo que yo admiro mucho a mis ancestras, sobre todo a mis ancestras. No dudo que mis abuelos también y mi padre tuvo mucho que ver en todo porque fueron hombres que las apoyaron, la verdad. Siempre es importante que el hombre apoye a las mujeres. Es importante el hombre cerca de ellas, sí, pero también pues a veces no hay personas que apoyan y pues las mujeres aunque quieran hacer mucho por esas circunstancias pues declinan, ¿no? Pero mis abuelas, mi madre, tuvieron parejas muy propositivas, emprendedoras, trabajaron hombro con ellas, pero siento que ellas fueron las productoras de muchos proyectos y de grandes expectativas tanto para ellas como para su familia en general. Muy sobreprotectoras aparte de todo, ¿no? Pero siempre con la visión de que su gente pues tuviera mejor vida. Y mi abuela materna pues murió muy joven, murió de parto. La verdad es que mi mamá quedó muy sentida por eso, tenía mucho miedo de ser madre, pero sin embargo tuvo 4 hijos, ¿no? Superó esa situación. Mi abuela paterna, una mujer muy sumisa en su momento, pero cuando se casa como que viene esa liberación porque su esposo la hace emprendedora también y se dedican al comercio de las frutas y las verduras en el estado de Tlaxcala, en Santana Chiautempa, de allá originarios. Y entonces eso hizo que mi padre, que fue el tercer hijo, pues siempre tuviera a su mamá pues muy ocupada ahora sí que en los quehaceres del negocio, ¿no? Pero creo que eso ayudó a que cuando se casó con mi mamá pues viera a la mujer de otra manera, la viera como pues parte de esa lucha de pareja, ¿no? Y no le puso limitaciones a mi mamá, e inclusive la apoyó mucho, siempre. Entonces, esas 3 mujeres siento que fueron para mí desde pequeña una inspiración porque mis abuelas, mi abuela paterna, que es la que conocí, a la otra solo la conocí por foto y su historia, pero mi abuela paterna siempre me impulsó a que pensara bien las cosas antes de hacerlas. Desde niña me encargaban con ella en su puesto y siempre me pedía que hiciera bien las cosas. Me ponía a clasificar las verduras, en fin, todo esto, a limpiar. Y yo creo que eso me ayudó mucho inclusive a tratar con la gente. Entonces eso sí, pues desde niña me lo inculcaron ser muy sociable,
de buscar que las personas se fueran a gusto con lo que llevaban de mercancía, ¿no? Y así pues pasó el tiempo y después me toca incursionar con mis papás en un negocio que tuvieron cuando yo ya tenía 9 años. Al principio, pues, cuando tenía a mi mamá en casa, yo disfruté mucho a mi mamá y a mi papá en casa porque ellos jugaban con nosotros. Mi mamá nos tejía suéteres, bufandas, en fin. Esperaba a mi padre a la cena. O sea, tengo unos recuerdos muy bonitos de una familia muy bien organizada. Mi papá trabajaba en la empresa, en carros de ferrocarril en ese tiempo, después Bombardier. Y pues mi mamá, por sacar adelante a la situación familiar, porque aparte de eso tenía a su cargo a 3 tíos que pues iban creciendo, adolescentes, hasta que pues entraron también a trabajar a las fábricas. Ellos fueron como mis hermanos, entonces yo creo que yo no fui realmente la hija mayor, fui la hija del medio. Y como hija del medio, bueno, por los estudios que vamos haciendo en psicología, somos los sándwich y como los olvidaditos por ahí, ¿no? Que los dejan hacer todo lo que quieran. Entonces, pues a los hijos mayores se les exige más, pero la verdad mis papás no me exigían tanto, me confortaban mucho, pero pues al mismo tiempo por las mismas actividades me olvidaban, ¿no? Por ahí hacía yo. Entonces era yo muy inquieta y yo les decía, ¿verdad que fui muy tranquila? Y pues no, la verdad, de acuerdo que andaba yo del tingo al tango y pues siempre me tenían ocupada, o ya sea mandándome a clases de danza, de costura, de tejido, de piano. Ahí fue donde me sentí muy a gusto con el piano y yo era muy soñadora de niña, muy soñadora. Yo me soñaba en un concierto como pianista o en una sinfónica tocando el piano o tocando el violín, también me llamaba la atención, o la guitarra clásica, porque pues tuve la oportunidad primero de tener a una maestra muy linda, una maestra Alicia Ariza, que desde los 5 años me empezó a incursionar con el piano, porque era amiga de mi mamá y ella tocaba muy bonito el piano. Pero pues lo tomaba como juego, ¿no? O sea, no lo veía ella como que, ay, esta niña quiere estudiar piano. Y posteriormente yo le seguía exigiendo como que me enseñara más y ya no pudo por sus mismas actividades la maestra y me canalizó con otra maestra en ese tiempo. Ella estaba aquí recién llegada a Sahagún por su esposo que fue ingeniero en DINA. Y entonces ella sabía tocar piano y era ama de casa, entonces mi mamá la conoció, me canalizó la maestra Alicia con ella y me empezó a seguir enseñando piano, pero un piano ya más clásico. Entonces a mí como mi papá me ponía música clásica, Beethoven, Mozart, a la hora de que estábamos cenando, pues la verdad es que eso me llamaba la atención, me alimentaba mucho. Entonces me tranquilizaba, yo creo. Y entonces, pues esta maestra, su esposo era guitarrista de guitarra clásica y cuando él llegaba a las 5 de la tarde, yo estaba tocando ahí, practicando el piano en su casa de ellos. Yo no tenía piano en casa. Entonces, él me escuchaba tocar, cenaba y ya que me iba yo a ir me decían, no te vayas, espera tantito, es que queremos tocar contigo. Y yo, sí, se me hacía raro, pero la maestra se sentaba conmigo y a 3 manos, yo con una sola mano, la verdad, no con las dos, ella 2 manos, yo una mano que les iba acompañando y él tocaba la guitarra muy exquisito. Y bueno, yo me enamoraba, así como que en ese tiempo yo recuerdo que tendría yo como 10 años, 11 años, yo sentía como que el tiempo no pasaba y yo digo, ¿cómo como niña no se me hacía largo ese tiempo? O sea, yo creo que sí me llamaba mucho la atención y se me hacía el tiempo cortito, me sentía entre las nubes y soñaba con ser concertista, pero pues pasó que de pronto mi mamá me avisa que ya no voy a ir porque yo tenía ya 14 años y me dice, ya no vas a ir porque ella me ponía la excusa de que
no te está yendo bien en la escuela y ya no vas a poder ir. Primero a la escuela, pero yo pues lloraba y le decía, yo necesito ir, yo no quiero olvidar lo que ya sé. Pero me decía ella, no, hasta que un momento me dijo, ¿sabes qué? Es que la maestra ya se fue a México y su esposo lo cambiaron de trabajo, ya no está. Y pues ya me quedé tranquila pensando en que iba yo a encontrar otra persona que me enseñara. Pero un día platicando mi mamá con su comadre, yo sin querer escuché que la maestra Marta Fonseca había muerto de cáncer y pues me impactó mucho y fue así como algo que sentí la primer pérdida, ¿no? O sea, aunque no era mi familiar directo, yo sentí una pérdida muy fuerte porque yo creo que yo la veía a ella como mi mentora para poder ser pianista. Uh, Ahí entró pues desilusión. Yo no podía superarlo. En la secundaria me estaba yendo mal, pero bueno, me puse a practicar bien mis materias, me repuse y me dije, ya no tocaré el piano. Lo abandoné por esa situación, ¿no? De la pérdida. Aparte de que yo en casa, pues no tenía piano y me sentía yo incómoda por eso. Pero después yo creo como fui creciendo me pensé, pues es que mis papás no me podían comprar el piano. Yo se los pedí a los Reyes y me trajeron un piano pequeño. Yo me imaginaba en las noches cuando iba a llegar los Reyes que donde iba a poner el piano en la casa, iba a ser un piano donde no había espacio. Pero llegó un piano pequeño y bueno, como que dije, ay, este piano no me sirve para nada. Entonces, pero les digo, como a los 17, 18 años yo dije, ay, ¿cómo les hice un berrinche a mis padres por no tener un piano? O sea, la situación económica, pues la verdad no es como para tenerlo y aparte no hay espacio en casa. Como me fui dando esa situación y aparte dije, sí es cierto, me iba mal en las materias y yo necesitaba echarle ganas. Entonces le volví a decir a mi padre, oye, cómprame un piano, aunque es un chiquito, pero que quepa aquí, no tan chiquito. Y mi papá me decía que sí, nunca me dijo que no, pero pues no llegó el día. Me fui a la universidad, terminé la preparatoria aquí en la Salvador Allende, fuimos como la tercera generación. Y pues me fui para Tlaxcala a estudiar. Me dieron la oportunidad de hacerlo mis papás, porque en ese tiempo, la verdad, la mujer no era como para ir a estudiar fuera. O sea, muchas amigas se quedaron en el intento, otras sí lo lograron, pero compañeras de la prepa que algunas pues no podían irse porque pues estaban destinadas realmente a casarse o a irse a trabajar a la fábrica. Estábamos preparadas, muy bien preparadas aquí en Sahagún para ser taquimecanógrafas o auxiliares de contaduría o de diseño, de dibujo industrial, en fin. Estábamos muy bien preparados para lograrlo, pero mi papá nunca quiso que yo tuviera ese pensamiento de incursionar en la fábrica. Me decía él, es que hija, yo soy solo técnico, era técnico taquimecanógrafo, o sea, algo de comercio. Entonces, yo sé más que a veces los ingenieros que llegan nuevos de la universidad, pero por no tener un papel no he podido salir adelante, no he tenido mejores puestos, pero no me importa enseñarles a los jóvenes lo que yo sé, con tal de que ellos sí vean pues cumplido sus sueños como profesionistas. Y yo no quiero que tú pues te quedes así en el montón. Y en esa ocasión me dijo, yo he sido a lo mejor un obrero de cuarta, pero soy el mejor obrero de cuarta. Y dije, papá, tú eres empleado y pues tú me cuentas que eres de control de calidad y que estás en una oficina y me has llevado. Y me decía, sí, hija, pero pues finalmente todos somos empleados, somos obreros, pero tú vas a hacer algo mejor y no vas a hacer del montón. Y quiero que sigas estudiando. Mi mamá le decía, yo escuchaba que le decía, pero ¿para qué le insistes en que estudies si finalmente se va a casar y
pues va a tener hijos y pues, ¿tú crees que su pareja le va a dejar estudiar? Y yo escuchaba eso y yo decía, ay, ¿cómo que no voy a trabajar? Si yo quiero tener mi carro, quiero tener mis cosas, a lo mejor yo, pues sí me case, pero el que se case conmigo tiene que dejarme estudiar, trabajar y hacer mis cosas. Y entonces, algo que yo pedía en ese tiempo, que según había mucho el alcoholismo en los empleados de todas las fábricas. Y los viernes era irse a disfrutar con sus amigos. Y ahora yo lo entiendo, digo, pues sí, toda la semana estar ahí metidos en las empresas. Los viernes, pues era bonito que pudieran convivir con sus amistades, ¿no? Pero eso los llevaba al alcoholismo. Y pues la verdad es que mi papá cayó en eso. A mí me daba mucha tristeza como mujer, como hija, verlo llegar mal, verlo llegar en una situación inadecuada a casa y escuchar a veces peleas con mi madre por esa situación. Entonces, algunas veces me tocó ir a abrirle la puerta y taparlo en el sillón de la casa porque pues no podía llegar a la planta alta por su mismo estado y me daba mucha tristeza. Entonces yo me prometí pues que cuando yo me casara tenía que ser una persona que no tomara, que a lo mejor fumara, pero que no tomara. Y Dios me lo concedió. Tengo una pareja que no fuma, que no toma, que tiene la misma profesión que yo y que pues ha sido pues como mi ángel, porque me ha apoyado mucho y me ha dejado ser la mujer que pues he querido ser. Y y la verdad es que pues yo les diría a los jóvenes que eso que ven en su casa, que a lo mejor no les agrada, sea un trampolín para ellos, no para hacer lo mismo que sus padres, sino sacar lo mejor de eso, o sea, que ellos se vean inspirados en eso para no volver a hacer lo mismo, a repetirlo, ¿no? Entonces, pues yo diría, creo que lo que vamos viviendo en la vida nos van poniendo ejemplos y nosotros somos libres de tomar lo bueno o lo malo. Depende de las decisiones que tomemos, ¿no? Mi madre antes de morir, en sus últimas palabras que me dijo, siempre te exigí mucho. Tomaste tus propias decisiones y te saliste siempre con la tuya. Pero creo que tomaste buenas decisiones, hija, y me siento muy contenta de eso. Y discúlpame si te lastimé o te herí, pero tú sabes que siempre te amé y que pues todo lo que te dije o hice por ti siempre fue por tu bien y por amor. Fueron las últimas palabras que me dijeron y eso pues me llenó mucho a mí porque dije, wow, que mi madre me lo diga, creo que es lo mejor que he podido recibir, el mejor regalo. Yo veo en los niños que atiendo que toda la gente podrá decirles a lo mejor no puedes, no sabes, o hasta burros, pero si sus padres creen en ellos, no, pues están del otro lado, ¿no? Si la gente diga lo que diga, ellos llevan una armadura fuerte que es la de sus padres, esas decisiones que sus padres e ilusiones tienen en ellos. Y los niños lo saben, son súper inteligentes. Entonces, sea como sea, esos pequeños, a mí me gustaría siempre que decirles a los papás, díganle siempre cosas bonitas a sus hijos. No los lastimen diciéndoles palabras fuertes o feas, porque esas sí lastiman, sí son como cuchillos para su corazón. Si ustedes, papás, creen en sus hijos lo saben, y por ese compromiso con ustedes, ellos ven cómo, pero van a salir adelante. Entonces, todos tenemos
creo que todos tenemos una misión en la vida, ¿sí? Todos tenemos una misión en la vida, pero hay que descubrir esa misión. Sí, y es que nos está platicando unas cosas pues tan importantes que muchas veces se nos olvidan porque al final las sabemos y es que justo la educación, el apoyo que debemos tener desde casa, justo lo que está diciendo en que a veces pues los papás suelen ser un poco más duros desde por muchas cosas que viene generacional o lo que sea. Pues sí tiene y hace mucho sentido y se refleja mucho en usted, maestra, la gran persona que es, el que nos contara, gracias por abrirnos de esta manera, pues su historia, porque muchas veces, pues no es fácil, ¿no? Pero gracias de verdad, pero esto nos hace ver que el amor desde casa, el apoyo que tuvo, por ejemplo, pues de sus papás, de todo ese núcleo familiar que la acogió, pues ahora es una gran mujer, perdón, es una gran persona. Y bueno, la maestra, para los que no sepan, se dedicó a la educación especial. Así es. Entonces, me gustaría, maestra, que nos platicara, brevemente, ¿qué fue lo que la motivó a este sendero, a este camino? Y cuál ha sido que nos platicara una experiencia así? Yo sé que debe de haber muchísimas, pero alguna experiencia que le haya marcado, que le haya llenado el corazón, que nos pueda platicar un poquito más. Bueno, siempre desde la universidad nos preguntaban a todos los alumnos que por qué habíamos escogido esta carrera y la mayor parte decía que porque tenían un primo, un hermano con alguna situación de discapacidad. Esa condición pues los había hecho ver la vida de otra manera a ellos como hermanos o familiares. Pero en mi caso yo dije, no, o sea, la verdad estoy aquí por, quién sabe por qué, porque yo quería ser psicóloga simplemente y no sabía ni por qué quería ser psicóloga. Me veía creo que en la empresa teniendo mi oficina y checando a los obreros, no sé cómo me pasaba, ¿no? Pero me marcó una situación de una fiesta en que fui y vi a un niño Down con unas amigas, era primo de una de ellas y como que dije, ¿por qué está así? Entonces, como que ahí me entró esa sensación de que algo yo quería saber de él. Siempre fue muy curiosa. Y me llevó a esto, a irme a esa universidad donde estaba esta carrera por pura curiosidad, la verdad. Y yo me veía, pero como terapeuta en una clínica. Y nunca me imaginé estar en unas escuelas, ¿no? Entonces, la maestra, que era mi compañera de salón, ya era maestra, Graciela, eh, un día me invita a su salón de clases, ella era maestra de primaria, y los niños me empiezan a decir maestra, pero me invitó pues para que yo conociera a su grupo. Y yo les dije a los niños, no, no soy maestra, y ella me dijo, ¿no quieres ser maestra? Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Y ya me cayó el 20, ¿no? Dije, ya sé qué voy a hacer. Entonces, empecé a tomarle sentido a mi vida en ese aspecto y me acordaba mucho de mis muñecas a las cuales les daba yo clase y yo dije, pues es que esto es bonito, ¿no? Y me empecé a incursionar ahí en ser maestra, pero pues la verdad es que no tenía yo idea, ¿eh? La verdad, la vida yo creo me llevó a esto y yo lo veo así, que la vida me preparó para esto porque yo no fui así un excelente estudiante en la primaria, por ejemplo, en la secundaria me costaba tener que aferrarme a las cosas, hacerlas para poder salir adelante. Pero yo veía que había maestros que me apoyaban mucho y había maestros que pues no tomaban muy en cuenta pues, mis necesidades. Entonces, yo admiraba mucho a estos maestros y yo quería ser como ellos. Entonces, yo dije, bueno, ya estoy en esto, yo voy a ser buena maestra. Y pues me mandaron a ser maestra de preescolar así de pronto porque se necesitaban abrir en lugares rurales, jardines de niños, que en ese tiempo el jardín de niños no era obligatorio.
Entonces eran así como proyectos que tenía el estado de Tlaxcala y en educación normal, pero pues yo no sabía ni a qué iba porque me decían, es que te vas a ir a una población rural. Pues me mandaron a las faldas de la Malinche. Y aunque estaba yo estudiando, pues yo entraba a las 4 de la tarde y salía a las 9 de la noche de la universidad y dije, sí me da tiempo. Y pues me iban a pagar, además. Entonces dije, pues perfecto, ¿no? Y me fui a las faldas de la Malinche, una población que se llama San Pedro Muñoztla. Estaba yo como a 40 minutos de mi casa. Y pues ahí iba en camino de tierra, con las pestañas muy arregladas, pero llenas de polvo. Y yo antes llevaba yo siempre zapatillita y chanclitas muy, muy acá, y terminé usando zapatos así de llanta, ¿no? Y mi mamá se sorprendía de mí porque primero no me dejaba trabajar, me dijo, no, ¿por qué vas a trabajar? No te hace falta. Y le dije, mamá, es que son prácticas de la universidad, que mira, pero ella no sabía que me iban a pagar. Entonces, ella creía que eran prácticas. Hasta que un día le dije, mamá, ya me van a pagar la próxima quincena. Y me dijo, ah, sí, entonces, ¿qué crees? Tengo una noticia. ¿Qué? Y yo así bien contenta, ¿qué me va a dar, no? Y me dice, pues en el momento en que te paguen, olvídate de todo mi apoyo económico. Te las vas a ver tú solita con tus gastos. ¿Cómo le vas a hacer? No lo sé. Y en ese tiempo mi mamá sabía que a los maestros no nos pagaban muy bien, entonces yo bien feliz, le dije que sí, que tomaba el reto, ¿no? Y pues ahí empecé 3 años en el jardín de niños en esa comunidad, desvelándome para hacer tareas y no fallar en la universidad, porque mi mamá sí iba a buscar a la universidad, ¿cómo va mi hija? Y dijo, cualquier falla, vas para afuera y te regresas a casa. Y dije, ay, Dios mío. Y no, pues sí, pasé el reto. Y después de esos 3 años termino la universidad. Yo estuve 5 años en la universidad, pero termino y me sigo trabajando allá, en Tlaxcala. Y ya me pasan a educación especial. Habían abierto el área de educación especial allá. Me iban a mandar a México a hacer pues una especialidad de parte de la SEP de Tlaxcala para que me prepararan para abrir esas nuevas áreas. Pero mi mamá me dijo, no, ¿cómo que te vas a ir a México? Sí le daba miedo que me fuera a México. Me dijo, es que no. Y dije, es que voy a ser jefa, mamá. No, pues imagínense, a los 23 años ser jefa, a mi mamá se le hacía como que no, ¿no? Y dijo, no. Y sus palabras, siempre había muchos dichos. Esa vez me dijo, así como la espuma sube, también baja. Ten cuidado. Y sus palabras siempre me tenían como muy, muy atenta y sentía que eran como una premonición. Entonces yo dije, ay, no, como que no, ¿verdad? Pero ella preparó aquí el asunto en Hidalgo y con sus amistades las maestras les pidió información y pues sin querer, pues yo le di mis papeles de calificaciones y todo y de cómo iba todo. Y ella se le ocurrió meter con las maestras que la asesoraron los papeles aquí en Hidalgo. Y pues posteriormente a eso me estuvieron llamando para preguntarme cómo iba la situación, directo ya en mi teléfono, ahí en donde vivía yo. Y yo pues bien así, ¿cuándo me van a dar una plaza en Hidalgo si ni me conocen? Decía yo. Y pues sí, así de pronto me llaman y me dicen que ya tenía yo mi plaza aquí en Hidalgo. Y para más, yo creí que me iban a mandar a otros lugares, a Tulancingo, a Pachuca, otro lugar. Y no, me van diciendo que mi lugar era aquí en Salón. Y mi mamá feliz porque dijo, vas a estar cerca de nosotros, te necesitamos, eres nuestra única hija, algún día nosotros vamos a estar muy adultos y pues no vas a poder estar cerca de nosotros. Y yo pues me puse rebelde al principio, posteriormente pues accedí ante una situación complicada de un accidente que tuve automovilístico con mi hermano. Sentí que mi hermano moría y me di cuenta del valor de la familia. Yo me sentía
muy triste porque mi hermano, pues sí, estaba a punto de perder la vida. Y yo dije, mira Dios, si tú me lo dejas, yo me quedo con mi familia, porque sé que es muy valiosa. Y ya no voy a pedir más. Yo quiero estar ahí. Y entonces regresé a Sahagún y el señor, el que tenía la purificadora del agua Bambí, era un amigo de mis padres. Y me dijo un día, porque pues ellos confiaban mucho en él y yo creo que sabía que yo estaba un poco rebelde a venirme de Tlaxcala para Sahagún. Y me dijo, hija, mira, yo te aprecio mucho y sé lo mucho que quieres estar en Tlaxcala, pero tus padres también necesitan de ti. Y te voy a decir algo, Sahagún te ha dado mucho. Me acuerdo mucho de eso. Sahagún te ha dado mucho, te vio crecer y es momento de que regreses a darle a Sahagún lo que te ha dado. Y si te has preparado aquí, te fuiste muy bien preparada a Tlaxcala y por eso tuviste este éxito allá. Entonces, eso que has aprendido allá, ven y disfrútalo aquí, no te niegues. Yo creo que fueron palabras muy importantes para mi vida. Aunque no era mi padre, yo le tenía mucho respeto al señor Mariano Salinas. Entonces, pues ya me conformé, me quedé, pero yo tenía miedo de perder al novio. Esa era la verdad, creo. Y entonces el novio pues terminó por seguirme y aunque le dieron el lugar de Izmiquilpan y pasaba los fines de semana nada más a ver cómo estaba yo y se regresaba a su casa para ver a sus papás a Tlaxcala, pues finalmente yo le dije, ¿cómo ves si ya mejor esto ya no? Y me dice, no, ¿cómo ves si mejor nos casamos? Y yo le dije, pero tú hasta allá, yo hasta acá. Y entonces me dijo, no, podemos buscar la manera de estar juntos, no te preocupes, algo va a pasar. Entonces yo le dije a mi director, en ese momento de mi trabajo aquí en Educación Especial, que me iba a casar y que me iba yo a ir, que me iba para Izmiquilpan, que pidiera mi cambio. Y me dijo él, ¿qué vas a hacer a Izmiquilpan? No, tu lugar es aquí en Sahagún. ¿Y por qué te vas a ir? Pues porque me voy a casar. Y me dice, ¿quién es tu novio? Le dije, pues trabaja en lo mismo que nosotros. ¿Cómo se llama? Ya le di su nombre y en eso me dice, no te preocupes, esto no va a suceder, no te vas a ir. Cuando yo supe a los 15 días me estaba dando la noticia el mismo director de que ya tenía las órdenes de presentación de mi novio para que estuviera con nosotros trabajando en el mismo lugar y lo trajo para Sahagún. Entonces eso fue para septiembre y decidimos casarnos en diciembre. Mi padre y mi mamá no sabían que estaba él ya aquí y cuando les anuncié desde junio que me iba a casar en diciembre, ellos me dijeron, ¿y te vas a ir de aquí? ¿Y vas a dejar el trabajo? Y yo les dije, no, aquí voy a seguir. Mi mamá se reía y decía, ¿cómo se van a casar él hasta Tlaxcala y tú hasta acá, no? Y yo nada más me quedé riendo porque dije, tú no sabes lo que está pasando. Cuando mi novio llegó aquí, pues él se mantuvo viviendo con mis compañeros de trabajo que tampoco eran de aquí y yo pues en mi casa. Y finalmente pues nos casamos en diciembre y aquí hicimos nuestra vida de matrimonio y vimos crecer a nuestros hijos. Entonces yo tengo tanto que agradecerle a Sahagún finalmente porque me ha dado todo. Me ha dado todo y amistades tan bellas y cosas muy bonitas que no tengo cómo agradecer tanto a Sahagún como a la gente de Sahagún. No, y que Sahagún tiene mucho que agradecerle a usted porque pues al final la maestra también es una persona muy altruista, ayuda muchísimo. Sí. Estaba leyendo un poco de su historia y algo que, bueno, hay muchas cosas que llamaron mucho mi atención, pero algo que me resonó es que pues estuvo apoyando para un jardín de niños en una zona rural, en comunidad, ¿no? Allá, o sea, que hace pues unos años atrás, pues no era tan fácil, ¿no? El que también una mujer estuviera al frente de ciertas circunstancias. También estaba viendo una de un pacientito, un estudiante de usted,
que al final era zurdo, ¿no? Nos platicaba o sea, y es que este tipo de situaciones, maestra, que usted ha tenido la paciencia, la calma y el amor hacia su profesión, que les dedica tanto tiempo, es increíble, maestra, la verdad, a mí me ha tocado fibras muy sensibles su historia, y yo quisiera que le diera un mensaje a la ciudadanía en general en cuestión de la inclusión, porque muchas veces no somos tan empáticos, nos falta un poquito, la verdad. ¿Qué mensaje daría en general sobre la educación especial y la inclusión? Pues a todas las familias que de alguna manera les tocó, yo lo veo así, les tocó abrir un regalo que no esperaban. Yo les decía, su niño es un regalo que no esperaban. Ustedes tal vez esperaban una manzana y les tocó una pera. También es sabrosa, ¿no? Pero aquí lo más importante es la actitud con la que tomemos ese regalo. A veces los limitantes somos nosotros, los que nos creemos normales, porque estos niños especiales, con ciertas características, tienen tanto que darnos y tanto que enseñarnos. La verdad, yo he aprendido mucho con ellos, mucho. Todos, a partir de ellos, he aprendido que todos tenemos un talento muy especial. Aquí lo importante es descubrirlo con estos niños, ¿sí? A los normales ni nos damos cuenta qué talento tienen, ni les tomamos en cuenta, y a veces son los que más necesitan de nosotros, los normales. Los niños con ciertas características, con ciertas situaciones, niños especiales, niños con síndromes, con alguna discapacidad, necesitan, como les decía, que sus padres crean en ellos, para empezar. Que la misma sociedad los acoja y les dé la oportunidad de explorar el mundo a su manera. Que utilicen la palabra que yo utilicé con muchas mamás en un momento dado, déjalos, que se acomode como pueda. Yo siempre les he dicho eso a las mamás, es que no puede esto, déjalo, que se acomode como pueda. Él solito sabe cómo lo va a lograr. Él tiene su propia estrategia, él tiene sus propias decisiones y sus propios sueños. No lo limites. Y eso ha funcionado porque en muchas mamás me he dado cuenta que les cuesta trabajo aceptar este regalo que Dios les dio, pero que poco a poco van aprendiendo también de ellos y que inclusive les digo, ustedes ya son más especialistas que yo, la verdad, y que nos diéramos esa oportunidad. Mis hijos, como experiencia les puedo decir, vivieron conmigo todo este trayecto de atender niños. Mis hijos, mis 3 hijos saben que hay que incluir a estos niños. No les tienen, desde niños nunca les tuvieron miedo, porque hay niños que he notado normales, según, que le tienen miedo al niño, y yo les digo, no. Ahora mis nietas también las he enseñado a lo mismo, a atender a estos niños, a convivir con ellos. Déjenlos que se socialicen, dejen a todos los niños que se socialicen. Yo luché mucho porque estos niños fueran incluidos en las escuelas primarias, como pues una escuela regular, con todos los niños común y corrientes, ¿no? Y que ellos también eran igual. Entonces, al principio ese proyecto pues empezaba a fluir en el país, pero muchos se estaban limitando y no querían, porque decían, yo no soy especialista, yo no sé cómo atenderlos. Y les dije, pues dense esa oportunidad, sean curiosos, ¿no? Ahora sí que demos la oportunidad de que aprender otras cosas. Entonces, pues me dijeron en la SEP, ¿tú quieres eso? Pues a ver, demuéstralo. Y me vine a las primarias, aquí a Sahagún, a incluir niños especiales a las primarias. Y pues había maestras que sí aceptaban, otras que no, y tuve que trabajar con ellas y decirles, acéptenlos, van a ver que no se van a arrepentir, van a aprender de ellos, y sus niños de ustedes van a aprender también de ellos. Es ida y vuelta el aprendizaje, no es nada más para
ay, pobrecitos, ahí lo voy a tener en el rincón. No, aprendan de ellos, verán que sí se puede. Y no, pues tuve compañeras maestras de primaria tan excelentes profesionistas que lograron incluirlos. Y el estar en contacto en un ambiente normalizado, pues estos niños aprenden mucho más. Y aparte, los otros niños, que se dice uno, pues normales, aprenden de ellos. Entonces yo creo que esa involucrarse entre la gente en la sociedad común hace que todos nos volvamos empáticos con ellos y ellos aprendan de nosotros también a ser mejores ciudadanos. Entonces, son retos para ellos. Entonces, lo logran y lo logran muy bien. Maestra, ¿nos puede comentar en qué instituciones ha trabajado y qué huellita o qué huellota usted ha dejado en cada institución en que trabajó? Aquí en Sahagún, bueno, estuve en la escuela cuando llegué, estuve en la Escuela de Educación Especial, el CAMP 6, donde está ahorita en Natadeo de Niza. Ahí estuve 3 años abriendo el servicio de centro psicopedagógico donde se atendían niños con problemas de aprendizaje y de lenguaje, que iban en la mañana en la primaria y por la tarde iban con nosotros decían las mamás, para regularizarlos. No, no era para regularizarlos realmente, porque ellos ya estaban regularizados, más bien era como para hacerles ver que sí podía. Entonces, darles confianza, ¿no? Y ahí teníamos psicólogo, trabajador social, terapeuta de lenguaje y maestro de aprendizaje. A mí me tocó estar como maestra de aprendizaje y maestra de terapia de lenguaje. Entonces, ahí tuve compañeras que venían de Pachuca, de Tulancingo, y ya hicimos equipo muy lindo. Este servicio se terminó en 3 años, pero siento que dejamos huella porque los maestros de primaria ya nos buscaban más. Y pues eso hizo que se abrieran grupos integrados también. Y los grupos integrados no había suficiente personal. Entonces yo siempre he sido muy inquieta y curiosa y yo pedí que me mandaran a educación especial, a grupos integrados, pero en ese momento me dieron la dirección de la Escuela de Educación Especial, el CAM 6, pero solo estuve ahí 2 años porque yo me embaracé nuevamente y pues mi bebé necesitaba tener cuidado en mi gestación y pues tuve que irme a grupos integrados finalmente. Estuve en grupos integrados 3 años también. Me dieron un salón en el Centro de Desarrollo del IMSS porque tenía yo niños de diferentes escuelas, de la Oaxaca, de la Hidalgo, de la Fray, de la Independencia. Entonces, para que no tuvieran que cambiarse el uniforme, porque pues si se iban todos a la Fray, pues tenían que ir de verde. Si se iban a la Hidalgo, pues tenían que ir todos de azul. Entonces, no, ya tenían su uniforme y para que fuera neutro a la situación, pues me mandaron a ese salón que nos prestaron, el supervisor de ese momento, nos mandó ahí y tuve a 12 chiquitos de cada escuela. Venían con diferentes situaciones difíciles, tanto familiares, de lenguaje, y pues también zurdos, que les digo, a veces no nos dábamos cuenta que eran zurdos y pues les exigíamos que escribieran con la derecha. Entonces, esta situación, venían niños que eran maltratados desde casa y que ellos a su vez maltrataban a sus compañeros o sean irreverentes con los maestros. Ahí me encontré un niño que eso me dejó muy, muy impactada, que golpeaba, y golpeaba así, sin más, que actualmente lo sigo viendo, y que en ese tiempo golpeaba y los maestros ya no lo querían en su salón. Entonces me lo mandan a mí y me dicen, pero te va a golpear, te va a morder. Yo dije, pues ni modo que me golpee, que me muerda, ¿no? Pues a ver qué pasa. Y y el niño pues nada más se me quedaba mirando como diciendo, ¿y esta quién es, no? ¿Por qué me mandaron aquí? Y yo le dije, voy a decir su nombre, porque es importante para mí su nombre, Iván. Iván, de pronto fue un reto muy fuerte para mí, porque él solo se me quedaba mirando y yo no veía que escribía nada.
Y entonces yo decía, pues, ¿qué le pasa, no? Me quedaba en la hora del receso con él y los demás salían a jugar y yo me sentaba a su lado, pero me di cuenta que cuando me sentaba de su lado derecho, él me entendía y hacía las cosas. Pero cuando me sentaba de su lado izquierdo, él se enojaba y me quería pegar. Y dije, ¿qué está pasando? Y entonces un día entran sus compañeros y estaba a punto de darme de puntapiés y los niños lo detienen. Y dicen, no, maestra, no permita que le golpee. Y él se iba a ir contra mí y le digo, déjelo, que me golpee. Pero antes de que me golpees, me vas a decir por qué me vas a golpear. Y me dijo, porque no te escucho. Y entonces me dio mucha tristeza, me bajé con él, lo abracé, lloramos juntos y le dije, perdóname, no me había dado cuenta. Entonces llevé a su mamá pues no tenía el apoyo de su esposo completamente. Lo llevé a Pachuca con su mamá, usando mi vehículo, buscando la manera y la estrategia de que nos hicieran una audiometría. En ese tiempo el hospital del niño pues todavía no funcionaba. Entonces busqué la manera, gestioné para que nos dieran la audiometría gratuita, lo logramos con el DIF y finalmente el niño tuvimos su audiometría. El niño no escuchaba con su oído izquierdo y eso le desbalanceaba la situación de su escucha y pues aunque hubiera querido, pues no, ya tenía él 8 años, seguía en primer año de primaria por esa situación. Entonces estaba emocionalmente devastado y nadie lo comprendía. Al final de cuentas logramos que él aprendiera a leer y escribir, logramos hacer la valoración para que él no permaneciera en primero y se fuera directamente a tercero, que era donde le correspondía. Se hizo la adecuación curricular necesaria y él salió adelante. Terminó su secundaria, seguí siguiéndolo porque soy muy curiosa y lo que empiezo me gusta verlo cómo termina. Él actualmente, su madre murió, su padre también. Él actualmente pues vive aquí en Sagún porque va y viene a México, es así como Uber, es mil cosas. Lava carros, hace muchas cosas. Y es una persona súper servicial, muy gentil, muy linda. Tiene su familia, tiene su esposa, su hija. Es un hombre de bien, que eso es lo que más me agrada. Es un un joven señor que ahora incursiona, que a su hija le dio universidad. Dice, maestra, es que si yo no pude, mi hija tiene que hacerlo. Y siempre que logra algo, viene y me dice, logré mi sueño, pude esto, pude aquello. Y yo siento que para él soy más que su maestra. Eso me llena porque siento que no tengo solo 3 hijos, tengo muchos más. Y los veo triunfar y digo que ese triunfo, yo tengo que ver un poquitito en eso porque también puse una semillita ahí y ha florecido. Y tengo muchas otras vivencias que les puedo contar, pero no es el momento, de muchos niños que ahora son personas adultas que han salido adelante, que están bien, que no son malas personas, no agreden a la sociedad y que no tenían realmente un buen destino porque sus padres a veces no creían en ellos. Ahora me encuentran en Coppel, me encuentran en cualquier lugar y aunque ya no los conozco, a veces ellos me siguen conociendo y me abrazan y yo digo, no me imaginé que me siguieras recordando. Qué emoción. ¿En qué otra institución llegó a trabajar? Ay, perdón, ya me enfrasqué en esto. Vale, no bueno, también estuve bueno, me comisionaron. Les digo, es que siempre me han visto, yo creo que muy inquieta mis directivos, y gracias pues a la maestra Silvia Enciso, que era la directora de educación especial allá en la SEP, ella siento que me tuvo mucha confianza
inclusive me decía, oye, ¿no hay más gente que venga de Tlaxcala para que nos ayude? Y él le decía, oiga, sí, ¿verdad? Les voy a decir, sí, vinieron uno que otro, pero bueno, mi esposo entre ellos también trabajó mucho para ella. Y entonces ella me comisionó, la maestra Ana María, que después llegó en su lugar, me comisionaron para irme al sector de educación primaria como comisionada, no como maestra de primaria. Seguía yo siendo de educación especial, me comisionaron para irme a hacer asesoría a los maestros de primarias en diferentes lugares. Entonces, todo lo que era la altiplanicie pulquera, me tocó trabajar en diferentes escuelas de Apan, de La Laguna, de Conchita, en Tecocomulco, en se me fue, Zempoala, en San Miguel, aquí por Santa Bárbara, en Emiliano Zapata, en Tlanalapa, en Tepeyahualco, en Acelotla, en San Francisco Sarabia, aquí a un lado de la laguna, de Tecocomulco. Ahí estuve con la maestra Raquel, muy linda, la maestra directora en ese momento. Ahí me encontré a mi maestra de 6º año de primaria, que en ese momento ya era mi colega y quien me apoyó también siempre mucho desde niña. Y bueno, fue así sorpresa tras sorpresa. Y después de ahí, casi siempre estaba yo 3 años, pero ahí en estos lugares me fui hasta 7, 9 años, ¿sí? En Zempoala dejé una buena huella porque dije, cuando yo me vaya, me van a extrañar. Y me tocó la comisión de preparar el evento de diciembre. Que no debía haberme tocado porque yo iba nada más de visita, pero me dijeron, así como reto los maestros, vienes a enseñarnos cómo, pues ahora tú nos vas a enseñar también cómo hacer un evento social. Y yo dije, nunca lo he hecho, pero pues lo voy a hacer. Y miren que Dios me puso a las personas indicadas. En ese momento llegó una señora del Estado de México, del Estado de México, que había sido maestra en la escuela de artes artísticas, bueno, de teatro en México, en Bellas Artes. Llegó con su niño. La señora traía rastas y toda la gente así como, ¿de dónde llegó esta señora, no? Pero pues sí, la limitaban, como que a su niño había llegado y quién es la señora y de dónde viene. Sí, Zempoala es muy lindo, pero también es muy así, de su gente, ¿no? Y entonces yo les dije, pues miren, ahí está este propósito a los niños que me mandaban a mí, a mi saloncito de educación especial. Hay este reto y yo quiero que ustedes me ayuden, les dije a las señoras. Y la señora feliz, yo le ayudo, pero así. Y le dije, sí señora, está bien. Dije, esta señora me quiere ayudar y las demás no la van a aceptar. Pero cuando me dice su currículum, yo dije, wow, es la persona que necesito. Dígame qué hacemos. Y ella me hizo el proyecto, realmente. Pero pues yo era la que tenía que dar la cara, ¿no? Entonces convencí a los maestros, les dimos su participación y logramos hacer una, ¿cómo les llaman? Pastorela, con todos participando, toda la gente, todos los niños de la escuela, los maestros que yo veía más renuentes conmigo, que no me querían mucho porque sentían que los iba yo a supervisar. Ese día se vistieron de los 3 Reyes Magos y llegaron con caballos y se sentía una paz en toda la escuela y todos los niños admirados, que ese momento no lo cambio por nada. La niña que no podía hablar bien, que era tartamuda, ese día
se puso a cantar los villancicos en una escalera que se quiso subir ella porque era la estrella, y se puso a cantar porque le jaló el micrófono al señor intendente que tenía a cargo el sonido, le jaló el micrófono y se puso a cantarla en estrella arriba, se puso a cantar los villancicos cuando terminó todo, y yo me estaba sorprendida porque es tartamuda y está cantando muy bien. Entonces ahí aprendí que para los niños no hay límites. Sí, pues qué maravillosas historias. No, estoy segura que ha de haber muchísimas más. Pues bueno, maestra, le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de darnos esta entrevista. Yo creo que no solo a nosotras, sino yo creo que a todo el público le va a encantar esto. Ojalá. Sí, va a ver que sí. Y pues muchísimas gracias, de verdad. No sé si quieres decir algo más, Evita. Ya pues nos empezamos a despedir de este episodio. Y pues no sé si quiera decir también su ubicación aquí, para que puedan venir si hay algunas personas interesadas. Bueno, yo me encuentro aquí en Ciudad Sahagún, estoy en la colonia Sirena, en Zurita número 70, tienen su casa. Sigo trabajando ahora de manera particular para los niños, principalmente con problemas de lenguaje. Cualquier orientación que sea pues importante para ustedes, estoy a la mejor disposición. La verdad es que les puedo decir que mi plan no siempre ha sido, pues ahora sí que tener beneficios personales con el dolor ajeno. Me gusta apoyar. Alguna vez me dijeron, no te vas a hacer rica. No es mi plan. Yo lo que quiero es que la gente viva bien, que viva contenta, que acepte lo que tiene en casa y que lo valore. Y estoy para servirles, estoy aquí y pues gracias por escucharme. Muchas gracias, maestra. Nada más último consejo para aquellas estudiantes, que están cursando la carrera de maestra de educación especial o que estén estudiando para pedagogas. ¿Algún consejo de todo lo que usted ha vivido y lo que usted ha hecho durante toda su vida como en el magisterio, todo el apoyo y la ayuda que ha dado a las familias y a los pequeñitos, algo que usted quiera expresar? Pues yo les digo a todas las maestras y maestros que están estudiando pedagogía o la especialidad en esto de ser maestros de educación especial, que lo hagan con el corazón, que esta carrera es para ser más que nada de tipo humanista, y que le pongan todo su empeño, que investiguen por su cuenta, que se hagan autodidactas, que cada niño es diferente, que cada niño merece respeto, que cada niño merece que investiguemos de su situación, que seamos como detectives para poder checar cuál es el origen de ese problema y cómo podemos darles lo mejor de nosotros. Apóyennos, ayúdenos con el corazón. Eso se los va a regresar el mundo, se los va a regresar en cosas buenas. Pues muchísimas gracias nuevamente. Sigan la página, denle like, compartan y pues nos vemos la próxima. Gracias. Podcast Mujeres de Adoquín.